Bienvenidos, les agradezco su atención, su participación. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Como ustedes saben, estamos estudiando la carta a los Efesios, el último capítulo. El día de hoy vamos a ver del versículo 12 en adelante, ya tenemos varias semanas en el versículo 12, continuamos. Dice la Escritura: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Muy bien, hemos visto varias cosas hasta este momento. Anteriormente estuvimos viendo que el enemigo de Dios tiene muchas artimañas. Un segundito. Tiene muchas artimañas. Sus artimañas principalmente son mentiras. La segunda manera en la que el enemigo de Dios ataca al creyente es la persecución, es decir, la dificultad de llevar una vida cristiana. La tercera manera en la que ataca al creyente es confundiéndolo con doctrina falsa. En cuarto lugar, se esfuerza por estorbar nuestro servicio a Dios. En quinto lugar, Satanás puede causar división y se esfuerza por causar división en el cuerpo. Por lo tanto, debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo o mediante el vínculo de la paz. En sexto lugar, el enemigo de Dios nos anima a confiar en nuestros propios recursos en vez de en confiar en Dios. La séptima manera en la cual Satanás ataca al creyente es por la hipocresía. Normalmente queremos vernos como personas respetables y no aceptamos nuestro pecado. Lo enmascaramos, lo cubrimos y jugamos con el pecado, y como vimos la semana pasada, se requiere valor para corregir al hermano que está en pecado y también humildad, porque lo debemos corregir con humildad. Y de la misma manera se requiere humildad para recibir la reprimenda, la disciplina, la llamada de atención cuando estás en pecado, porque el propósito siempre de la llamada de atención es corregir o restaurar al hermano que está en pecado. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada, esto lo hemos visto por varias semanas. No es que exaltemos al enemigo de Dios, eso lo hemos dicho en más de una ocasión. Yo sé que hay lugares en las que para todo lo que hacen dicen, es que el enemigo de Dios, y no siempre es el enemigo, muchas veces es tu propia carne. Pero aun cuando no le damos muchas cámaras al enemigo, pues tampoco podemos decir o pensar que no existe, que no está ahí, porque es una realidad. Estamos en una guerra espiritual. Vamos ahora a la octava estrategia del enemigo de Dios. Dice la Escritura en Romanos 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, como se pueden dar cuenta, la octava estrategia es hacernos mundanos, amoldarnos al mundo. Hace un momentito el hermano les comentaba, oigan, ¿saben que vamos a tener una reunión los varones una vez al mes, una convivencia? Y entonces, ¿qué es lo que podría ser muy sencillo? Pues va a haber convivio, traemos las chelas, ¿no? Porque como dijeron que no es de estudio, pues vamos a traer las chelas y las gomichelas y las licuachelas y las josechelas y las martichelas y ya todo lo que se les ocurra de chela, ¿no? No. Y ahora tampoco se trata de ser hipócrita como lo vimos la semana pasada. La idea no es decir, como es reunión de la iglesia, entonces no traigo nada de eso, pero cuando me reúno fuera de la iglesia, entonces sí.
no puede ser ni aquí ni allá, porque tenemos que ser, dice la Escritura, sin doblez o de doble cara. No está bien que digamos, bueno, eso no lo hacemos aquí, pero lo hacemos fuera. Ustedes saben que hay lugares, hay grupos religiosos en los cuales, por ejemplo, a las mujeres les dicen, debes traer falda, y las debes traer hasta quién sabe qué parte, casi al tobillo o barriendo la calle. Y yo veo a estas personas que, grupos de estos van y tocan la puerta, a lo mejor han tocado su puerta, y cuando van y te hablan, van con ese vestidazo, bueno, me refiero a falda súper larga, pero al día siguiente las encuentran muy empantalonadas, y entonces digo, ¿entonces qué? Por fin, ¿pueden o no pueden? ¿Deben o no deben? Eso pues no es más que hipocresía, porque no está bien que digas, este día como hablo de Dios, dizque, pues me pongo mi faldita, o es domingo, me pongo mi faldita y todos los demás ando empantalonada si es mujer. Pues eso no es más que hipocresía. Amoldarse al mundo actual. Debemos tener cuidado y nuestra mente, nuestra manera de pensar debe ser transformada. Hay cosas que ya no caben dentro de nosotros como cristianos, hay cosas que están fuera de lugar dentro del cristianismo, y el mundo nos empuja y nos impulsa mucho a amoldarnos a este mundo, a hacernos mundanos. Juan también dice en su primera carta, en el capítulo 5, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está ahí y día con día está bombardeando a los jóvenes, a las jovencitas, a los niños para amoldarse. Vemos cómo lo estudiamos hace como 5 o 6 semanas, no me acuerdo exactamente la fecha, cuando estuvimos hablando de que dentro de las mentiras del enemigo al día de hoy está que todo el rollo de la ideología del género. Y entonces están atacando muy duramente a los niños, a los jóvenes, para que se amolden a este mundo. Entonces, si quieres estar si quieres estar dentro, pues tienes que aceptar todas estas ideologías que están metiéndoles pues a la fuerza a los niños, a los jóvenes. Y tristemente en algunas congregaciones el mundo se ha metido a la iglesia de una manera tan grande, cuando en realidad la iglesia debería ir al mundo en el sentido de ir a hablar de Dios, de la palabra de Dios. No debemos permitir que el mundo entre a la iglesia, ni que entre a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro día a día. Y de pronto es muy fácil pensar o ver a una persona y decir, oye, esta persona es súper exitosa, mundanamente hablando, ¿no? Es muy buena en esto, es muy buena en aquello, entonces, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? Y nosotros o nuestros jóvenes están viendo qué hizo esa persona para ser exitoso o tal vez para tener dinero. Y muy posiblemente para tener cierto puesto o cierto nivel económico se condujo de una manera incorrecta. Eso también es amoldarse al mundo. Esta jovencita se ve muy bien y los chicos, bueno, hablando de las jóvenes, los chicos todos la miran, ¿por qué? Pues porque se viste de esta manera. Ok, entonces yo me voy a vestir de esta manera porque de esa manera puedo lograr captar la atención de los jóvenes, de los varones. O al revés, igual en los hombres, ¿no? Me voy a vestir de esta manera, voy a cortarme el cabello de esta manera, me voy a peinar de esta manera, porque eso es lo que atrae a las chicas, ¿no? Y entonces te vas amoldando al mundo. Te amoldas al mundo, amas al mundo. Hay que tener mucho cuidado y no ser
complacientes o autocomplacientes, y tener cuidado de que la iglesia y nosotros de manera individual no seamos parecidos al mundo que nos separa, porque debe haber una diferencia, se debe notar una diferencia entre los que somos creyentes y el no creyente. Por eso es que Juan nos dice, nos advierte, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan está diciendo, ustedes no tienen nada que ver con las personas de este mundo. Este mundo es pasajero y nosotros somos eternos, somos llamados a la eternidad con Dios. Entonces, el mundo pasa, el reino de Dios no pasa. Las personas de este mundo son pasajeras en este mundo, pero nosotros somos llamados a una vida eterna. Y la siguiente estrategia por medio de la cual el enemigo de Dios ataca al creyente es la desobediencia. Dice la Escritura en Hechos capítulo 4. Resulta que después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó, dejó a sus discípulos, y entonces los discípulos comenzaron a predicar el evangelio y lo predicaron por muchos lugares, empezando en Jerusalén, porque eso es lo que el Señor les dijo: empiecen en Jerusalén. Y entonces, Hechos 4, dice la Escritura, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? ¿Cuál es entonces la novena estrategia? La desobediencia. El enemigo de Dios hace todo lo necesario, lo que está dentro de su poder, para que nosotros seamos, ¿qué? Desobedientes, para que no hagamos lo que Dios nos manda a hacer. Recordemos que nuestra lucha no es contra seres humanos, contra personas. En este caso, la lucha de Pedro, Juan y los apóstoles no era en contra de los líderes religiosos de su tiempo, porque detrás de ellos había otra persona. ¿Quién? Satanás. Júzguenlo ustedes mismos, continúa diciendo Pedro y Juan. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces los líderes religiosos les prohíben a Pedro y a Juan y los amenazan con que dejen de hablar de Dios. ¿Qué es lo que sucede después de eso? Ellos continúan hablando de Dios, se siguen reuniendo y entonces los arrestan y los meten a la cárcel. Un ángel del Señor, nos dice la Escritura, les abre la puerta, ellos salen. Después, al día siguiente, vienen los guardias al lugar, se dan cuenta de esto, pero mientras tanto ellos, Pedro y Juan, se regresan al templo a enseñar. Entonces el sumo sacerdote y los que estaban junto con él llaman al consejo, a la asamblea general, y dicen: tráiganos a los que están en la cárcel. Sí me voy explicando. Los líderes religiosos ya los encerraron en la cárcel y dicen: a ver, vayan y tráiganlos. Resulta que ellos los mandan a traer, pero cuando los mandan a traer ya no están en la cárcel. Llegan los guardias, llegan a la cárcel y van de regreso con el sumo sacerdote y le informan: pues los metimos a la cárcel, los dejamos bien cerrados con 3 candados y la puerta estaba remachada, porque ustedes están celosos y tienen miedo que ellos hablen de Dios. Por eso es que cerraron la puerta con 3 candados y la remacharon. Se regresan
le informan, no encontramos a nadie, cerramos todo como ustedes nos dijeron. Entonces todos se quedaron perplejos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces dicen, ¿dónde están? Pues en el templo, vayan por ellos, pero ahora tráiganlos, no por la fuerza, sino pídanles por favor que vengan. No vaya a ser que la gente nos apedree, es lo que dice el escritor en el capítulo 5, inmediatamente después de esto. Cuando llegan con el sumo sacerdote y los jefes, les dicen, en el capítulo 5, empezando el versículo 28, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Cuál es la respuesta de Pedro y Juan? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que hace el enemigo de Dios? No solo con los apóstoles, sino con el Señor Jesucristo y con nosotros. Empujar a desobedecer. Esto que le pasó de poner tropiezo a la obediencia o de impulsar a la desobediencia no solamente sucedió con los apóstoles, recordemos que lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo, lo encontramos en Lucas 4, dice la Escritura, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto, a Jesucristo, y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, será tuya. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El diablo quería que Jesús desobedeciera al Padre. Juan nos dice en el capítulo 15, versículo 20, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Es lo que dice el Señor Jesús en Juan 15, 20. Si nosotros hacemos una paráfrasis de esto, podríamos decir, si a mí me han tentado, a ustedes los tentarán. Si a mí me han atacado, a ustedes los atacarán. Si a mí me han puesto piedras de tropiezo para que sea desobediente al Padre, a ustedes también van a tratar de hacerlos que desobedezcan al Padre. La desobediencia. La desobediencia es característica del ser humano. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 2, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. El enemigo de Dios entonces es padre de los hijos de desobediencia. Y cuando tú ya eres un creyente, ya eres un cristiano, no pienses que te va a dejar quieto, que te va a dejar en paz. Él va a estar ahí como perro, siguiéndote, buscando que regreses a una vida de desobediencia. Pablo continúa diciendo, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. En este mundo, como ya lo he dicho en varias ocasiones, podemos hacer nuestros propósitos o los propósitos de Dios, nuestra voluntad o la voluntad de Dios, ser desobedientes o ser obedientes a Dios. Esa es tu decisión. Tú puedes decidir ser obediente o desobediente. Antes, los hermanos de la iglesia de Éfeso eran desobedientes, igual que Pablo, igual que los apóstoles, igual que tú y yo. Pero ahora
Estamos llamados no a la desobediencia, sino a la obediencia. ¿Y en qué se nos ataca? En la desobediencia, en que no obedezcamos a Dios. Dice la Escritura en Lucas 4, así que el diablo, hace un ratito les comenté que el diablo estuvo tentando al Señor para impulsarlo a desobediencia. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Es decir, no se piensen que solamente la tentación del Señor Jesús fue durante los 40 días en el desierto. No, durante todo el ministerio del Señor Jesús, el enemigo lo estuvo tentando y tentando y tentando y tentando. Tú no te pienses que cuando tú ya vienes al conocimiento de Dios y eres creyente, no te pienses que el diablo te va a dejar en paz. Tenemos una lucha con el diablo, no te deja en paz. Por lo contrario, se pone más perrón cuando tú eres o buscas ser más obediente. Cuando tú vas en el camino de obediencia es cuando más trabas se ponen en tu camino. No somos diferentes en el sentido humano de cuando el Señor Jesucristo se hizo humano. El Señor Jesucristo se hizo carne, se hizo humano y Él fue tentado una y otra y otra y otra vez. Nosotros también somos en este mundo tentados una y otra y otra y otra vez. Y en muchas ocasiones somos tentados exactamente en lo mismo. En lo mismo, ¿por qué? Porque algunos de nosotros no aprendemos la lección. Seguimos cometiendo el mismo error, el mismo pecado y nos sigue tentando una y otra y otra y otra vez. Dice Pablo en Romanos 6, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. La obediencia te lleva a la justicia, la desobediencia te lleva a la muerte. ¿Cómo se les dice a los hijos del diablo? Hijos de desobediencia. Pero tú estás llamado para ser hijo de obediencia, no de desobediencia. Así que el enemigo de Dios se afana por hacer que nosotros actuemos en desobediencia a lo que Dios nos enseña en su palabra, que no vivas de acuerdo al llamado de Dios, a ese llamado de Dios que vimos cuando estudiamos los capítulos anteriores de Efesios, el llamado de Dios, que no vivas de acuerdo a ese llamado. El enemigo quiere que vivamos de una manera inmoral. Dios es moral, el enemigo de Dios es inmoral. Cualquier acto en contra de la ley de Dios es inmoralidad. Puede ser sexual, social, lo que sea. Dios nos ha mostrado una ley moral y quiere que actuemos de acuerdo a ella, pero el enemigo del Señor busca todo lo contrario. Entonces vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora. El enemigo ataca a la persona de Dios, ataca con mentiras, busca que sea difícil vivir la vida cristiana, nos confunde con doctrina falsa, estorba nuestro servicio a Dios, causa división, nos forza a confiar en nuestros propios recursos, nos invita a que juguemos con la hipocresía, a que seamos mundanos y a que seamos desobedientes a Dios. Y esto es una batalla diaria. Y entonces cuando tú llegas a este punto, tal vez te puedes preguntar, ¿cómo le hago para poder enfrentar esta batalla? Porque ya me dijiste que tengo una batalla, ya me dijiste cuáles son todas sus estrategias. Y ahora yo, ¿cómo le hago? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Chanfle, el chapulín colorado ya se murió, pero Cristo está vivo, resucitó.
te dio todo lo que necesitas para llevar una vida como Él manda. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, pero también te ha dotado de una armadura. Dice la Escritura, por lo tanto, pónganse en Efesios 6, que es nuestro pasaje principal, por lo tanto, pónganse toda la armadura para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y ese día malo puede ser hoy. Inclusive posiblemente cuando te disponías para venir a este lugar. Te pudieron haber sucedido algunas de las cosas que ya hemos mencionado, una o más de una, tan solo para venir aquí. Y entonces nosotros recordamos, y no se nos tiene que olvidar, que el enemigo de Dios es más grande que nosotros. El enemigo de Dios es más grande que tú, es más poderoso que tú, es más inteligente que tú. Pero Dios te da toda la armadura y toda la protección para que puedas defenderte, no importa qué tan fuerte, qué tan grave o grande sea este ataque. Entonces, tenemos lo necesario para enfrentar este ataque. Y está aquí mismo, en este mismo capítulo. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Debemos recordar que, si bien es cierto, el enemigo de Dios es más grande, más fuerte y más poderoso que nosotros, no lo vamos a enfrentar con nuestras fuerzas, sino ¿con qué? Con las fuerzas de Dios, con el poder de Dios. Y el poder de Dios es muchísimo más grande que el del enemigo de Dios, porque recordemos que Dios es creador de todo y el enemigo es un ser creado, es un ser pequeño, comparado con Dios es pequeño, muy pequeño, demasiado pequeño. El enemigo de Dios es demasiado pequeño comparado con Dios. Por lo tanto, no hay que temer. Nuestra fortaleza está en el Señor. Nuestro poder es el poder de Dios. Tenemos todos los poderes, todo el poder de Dios de nuestro lado, con nosotros. Dice la Escritura, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ok, ya. Ay, por fin salimos del versículo 12, ¿verdad? Después de 6 semanas. Lo primero para enfrentar todos estos ataques es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La revelación de Dios es la verdad. La palabra de Dios es el contenido de la verdad. También la verdad se puede definir como sinceridad, como no hipocresía, como honestidad, Entonces, las estratagemas del enemigo son enseñanzas mentirosas. ¿Y cómo es que nosotros vamos a enfrentar a esas enseñanzas engañosas? Con la verdad, con la palabra de Dios. No se los puse hace un momentito, pero recuerdan cuando el enemigo de Dios, lo puse solamente cómo lo tentó, pero no puse qué es lo que él respondió. ¿Con qué respondió? Con la palabra de Dios, Deuteronomio. Adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. La verdad. ¿Cómo te proteges de la mentira? Con la verdad. Se dice una mentira de Dios, ¿cómo te proteges de esa mentira? Con la verdad. Se dice una mentira de ti o de mí, ¿cómo te proteges de eso? Con la verdad. Con la verdad. Juan nos enseña en el capítulo 8, estaba el Señor Jesucristo enseñando y les pregunta a las personas que están ahí al lado suyo, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir.
Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de él? La mentira. Porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira y sin embargo a mí, que digo la verdad, no me creen. Como lo comentamos anteriormente, habrá quien escucha la palabra de Dios, pero no la entiende y no la acepta, porque no es de Dios, porque está tan acostumbrado a la mentira. Le gusta que le digan la mentira. Entonces el enemigo de Dios es un mentiroso, es un padre de mentira y busca engañar a la gente. Y hay muchas personas que son así, son mentirosas y buscan engañar a la gente. Y de pronto te salen con alguna falsa verdad y esperan que la creas tan solo porque ellos la dijeron, cuando no hay argumentos, cuando no hay documentos, cuando no hay verdades, cuando no hay testigos, cuando dices, ok, ¿quién te dijo eso? ¿Estuvo ahí? ¿Lo vio? ¿Le consta? ¿Cuáles son tus testigos? Recuerden que la Escritura dice que toda situación debe presentarse con al menos 2 o 3 testigos. No el que te dice, es que por ahí escuché o alguien me dijo. No. ¿Quién te dijo? Dime nombre y apellido. Exactamente qué dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, a qué hora lo dijo, a quién se lo dijo, cuáles son las palabras exactas, precisas. Pero el enemigo es ¿qué? Un mentiroso. Alrededor de nosotros hay personas que se dejan llevar por la mentira, reciben enseñanzas diabólicas y luego van difundiendo todas ese tipo de enseñanzas, de rituales, de ceremonias, de adoraciones que son engañosas, Por ejemplo, en nuestros días, ustedes saben que se ha incrementado la adoración a un ídolo que es la Santa Muerte. Cuando la Biblia dice que, y hay personas que dicen que creen en Dios y en la muerte. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué se pierden? Por falta de conocimiento. Dice la Escritura, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Las personas creen supuestamente en Dios al mismo tiempo que en la muerte. Y la Biblia dice que la muerte es un enemigo de Dios, igual que Satanás, que la muerte va a ser destruida. Y entonces si las personas que creen en la muerte no conocen, no saben que es un enemigo de Dios y que va a ser destruida, pues están creyendo en un enemigo derrotado que más adelante va a ser destruido. Y es importante que nosotros sepamos la verdad, porque cuando sabemos la verdad, entonces liberamos a las personas de la mentira en la que viven. Pablo, recuerden que estamos en Efesios, Pablo está dando como referencia lo que está a su alrededor, porque el Señor Jesús enseñaba con cosas que estaban a su alrededor. Pablo enseñaba con cosas que estaban a su alrededor. Cuando compartimos del Evangelio debemos usar cosas, ejemplos, personas, asuntos que están a nuestro alrededor, porque son con lo que las personas conviven, lo que ven en el día a día. ¿Qué es lo que se veía en el día a día en el tiempo de Pablo? Los soldados. Recordemos que Israel fue conquistada por los romanos. Y no solo Israel, una gran parte del mundo, porque Roma era un ¿qué? Imperio, y como ya les he dicho en más de una ocasión, los imperios son un reino que domina a otros reinos, y a un reino que domina a más de un reino, a muchos se le dice imperio, deja de ser reino para convertirse en un imperio. ¿Qué es lo que vivían en tiempo de Pablo? ¿Qué es lo que veían soldados romanos? Por eso es que el ejemplo que pone Pablo para que nosotros podamos estar defendiéndonos del ataque es el soldado. El soldado. Un soldado romano usaba una túnica. Las túnicas, no se piensen que en aquel tiempo había máquinas de coser con over. ¿Sí saben qué es el over?
lo que le hace la orillita para que se vea de caché a los suéteres o a las camisas. No existía eso. Para los que son de Tangamandapio, así como yo o mi familia, ¿ustedes conocen los jorongos o zarapes? A ver, ¿quién conoce los zarapes? Levanten la mano. ¿Qué pasó, Michelito? ¿No querías levantar la mano y eso que traes uno? Ok, los zarapes, eso es lo que usaban en el tiempo de Roma. Así como lo que tú ves como el jorongo, el zarape, que es una cosa rectangular con un hoyo en medio, eso era una túnica. Una tela así rectangular con un hoyo en medio. Párale de contar. Pero le ponían un ¿qué? Cinto. Ok, un cinto. Un cinto. Eso era todo. Entonces, ¿cómo es que las personas de aquel tiempo se vestían? Con una tela así rectangular, con un hoyo y se lo amarraban con un cinto. ¿Cuál era la diferencia entre los más pobres o los más ricos? La tela, el hilo o la tela con la cual estaba formada eso. Esa era la única diferencia, solo la tela. De tal manera que si una persona iba de viaje o iba a la guerra, no podía salir con eso volando, porque además se les veía sus interiores, ¿verdad? Entonces lo tenían que amarrar bien. Dice la Escritura en Éxodo: comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a su cintura. ¿Cuál es la referencia del manto ceñido a su cintura? Cuando una persona tenía que salir de viaje o de carrera o corriendo, tenía que amarrarse bien el manto. Luego en Lucas dice el Señor: manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. El Señor Jesús está refiriéndose al tiempo de su venida. Las personas deben estar listas con la ropa ajustada. La ropa bien ajustada. Una manera de estar preparado es con la ropa bien ajustada. Al día de hoy diríamos con el cinturón bien puesto, ¿verdad? Bueno, yo sé que algunos, por una cuestión cultural, ya ni cinturón traen, o luego lo traen todo flojo y traen los pantalones a la mitad de la nalga, ¿no? Bueno, vaya cultura. Importante, usar el cinturón. Vamos a otro ejemplo. Los jugadores de fútbol americano, por ejemplo, traen, si ustedes en alguna ocasión han visto un juego de fútbol americano, que es una batalla en equipo, cuerpo a cuerpo, traen la ropa bien ajustada, de manera que cuando el del otro equipo los va atacando no les pueda agarrar, digamos, el jersey o la camisa y no, tiene que estar bien ajustada. Entonces, todo bien ajustado. Continuamos en Efesios: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces, vas a la batalla y en esa batalla tienes que estar con el cinturón bien ajustado, y ese cinturón es la verdad. En ese cinturón llevaban la espada, y en ese cinturón también llevaban sus condecoraciones. Ahí estaba todo eso, en ese cinturón. El cinturón está entonces conectado con la verdad. Y ahí, en ese cinturón, estaba colocada una espada, la espada del Espíritu. Vamos a ver de eso más adelante. Por tanto, también nosotros, Hebreos 12, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos acecha, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Cuando una persona necesitaba salir corriendo, nuevamente necesitaba tener ¿qué? Bien ajustado la ropa,
el cinturón bien puesto, necesitaba tener flexibilidad. Dice la Escritura en 1 Corintios, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Entonces es importante que si nosotros vamos a entrar a esta carrera, debemos competir de manera que la ganemos. Recordemos, la salvación no es por obras, no, pero estamos en una lucha y nosotros tenemos que estar preparados para esa lucha, para ganar la lucha, para ganar la carrera. Si nosotros queremos ganar una carrera, una lucha, una persona no sale con el deseo de perder una carrera o de perder una lucha. Un equipo de fútbol, de básquetbol, no dice, bueno equipo, pues ya llegamos, vamos a perder, ¿no? No, tú llegas con el deseo, con la mentalidad de ganar y haces todo lo necesario para ganar. Debes estar ahí. Tu adversario es fuerte, es grande, pero nosotros debemos saber que tenemos todo lo necesario para ganar la batalla, ganar cada día, y adicionalmente tenemos que recordar que el marcador final es que nosotros ya ganamos, porque Cristo nos dio la victoria y somos más que vencedores. La Escritura dice en 1 Corintios 9, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Estamos en esta lucha, estamos en esta batalla, pero nosotros debemos tener en la mente, en el corazón, que queremos tener ese premio, que queremos llegar ahí. Y este premio es un premio que no se echa a perder, es un premio que no se corrompe. Por lo tanto, el atleta se abstiene de muchas cosas para poder lograr ganar, para poder lograr el triunfo. Y tú y yo también nos tenemos que abstener de muchas cosas que nos invitan, que nos jalan, que nos llaman la atención, cosas de este mundo a las cuales no nos tenemos que amoldar, tenemos que salir de ahí, ajustarnos bien ese cinturón, conocer toda la verdad de Dios, porque tenemos una meta. Pablo por eso dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo a mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo quede descalificado. Qué importante es también, no solo decir la verdad, enseñar la verdad, sino también mantenernos en la verdad. Muchos de nosotros, bueno, yo creo que todos, tenemos familiares, amigos, conocidos, vecinos que no son salvos, ¿cierto? Si yo les levanto, a ver, si yo les digo, levante la mano aquí la persona que todos sus familiares son cristianos, ¿quién podría levantar la mano? Que me diga, mi papá, mi mamá, mis primos, mis hijos, toda mi familia es cristiana. ¿Quién podría decir eso? ¿Tus abuelos son cristianos? ¿Tus tíos? No. Es bien difícil que toda tu familia sea creyente. Y entonces nosotros hablamos de Dios, hablamos de la palabra de Dios, pero qué triste y qué vergonzoso sería que nosotros hablamos de Dios, pero que en el camino seamos descalificados como cristianos, que llevemos una vida que no tiene nada que ver con el cristianismo, que no tiene nada que ver con la verdad. Eso es terrible, ser descalificado delante de Dios. ¿Cuántos jóvenes no se esfuerzan
por tener buenas calificaciones. ¿Cuántos jóvenes no se esfuerzan por sacar 10 en matemáticas, en español, en física, Yo a mis hijos les digo en varias ocasiones, me alegro que vayas bien en la escuela, pero ¿y cómo vas con Dios? No vaya a ser que allá vayas con 10 y con Dios estés reprobado. Debemos recordarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestros hermanos que estamos aquí en la iglesia, la importancia de no ser descalificados, debemos tener cuidado de no dejarnos engañar por el mundo, amoldarnos tanto al mundo, querer ser tan aprobados por el mundo, que entonces lleguemos a ser descalificados por Dios. ¿Por qué? Por no actuar de acuerdo a la verdad. No solo por no decir la verdad, porque puedes decir toda la Biblia de memoria, pero si no la vives, pues ese es un problema grave. Puedes decirme, es que yo soy muy cristiano, o mi esposa es muy cristiana, o mi hijo es súper cristiano. Oye, ¿y por qué? Porque se sabe este y el otro pasaje de la Biblia. Bueno, pero su vida verdaderamente refleja lo que es la verdad de Dios. Bueno, pues entonces estamos en problemas. Hay que tener cuidado, porque la vida del ganador es una vida de disciplina. Por tanto, hermanos, Romanos 12, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios nos ha dado amor, gozo y paz. Dios nos ha concedido todos los recursos que tenemos. Dios nos ha mostrado su plan eterno, pero debemos tener cuidado de no amoldarnos al mundo actual, porque en este mundo hay mucha mentira, y nosotros debemos actuar de acuerdo a la verdad. Finalmente, el Señor nos dice a través de Pablo en Filipenses, esto es lo que pido en oración. Y esta oración no solo es la de Pablo, esta oración también es de mí para cada uno de ustedes, miembros de esta familia, miembros de esta congregación. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amado Señor, bendito y alabado seas, te doy gracias por cada persona que el día de hoy está aquí con nosotros, aprendiendo de ti y de tu palabra. Te suplico por favor, Padre bendito, que nos ayudes a recordar la armadura que tú nos has provisto para enfrentar a los ataques del enemigo. Porque si bien es cierto, hay un enemigo, no es más grande que tú, no es más fuerte que tú, no es más poderoso que tú. Es importante que estemos conscientes de todas sus artimañas para que le podamos hacer frente. Y una de las maneras en las cuales tú nos enseñas que debemos hacer frente es a través de la verdad. No solamente conociendo la verdad, sino también actuando de una manera digna, de una manera correcta, de una manera acorde con esta verdad, la verdad de tu evangelio, la verdad de que somos hijos de Dios. Señor, pongo en tus manos nuestras vidas, suplicándotela en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.